Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Soy Javi Zavicti y Arancibia del grupo 2. Los integrantes de mi grupo son Claudia Rodríguez, Anelva Torres y Lidia Murillo. A continuación les voy a explicar sobre la comida oriental. La comida oriental, primeramente ellos tienen un estudio muy cuidadosamente para interpretar esto. Dice, el lavado de manos antes de comer. Es muy importante el lavado de manos para los fariseos, que ellos no pueden comer como los demás judíos antes sin haberse lavado las manos, ya que esto no era una ley sino una tradición de los ancianos. La posición que ellos asumían al comer, ellos se sentaban en el suelo de una mesa, con las piernas ya sea dobladas, ya casi como arrodillarse, y se reunían todos. El uso de la mesa, ya que ellos no tenían una mesa, solo tenían una extendida estera o un cuero, se puede decir. Y ya, ese banquillo era una silla, ya que ellos tenían de 14 pulgadas de altura, ya que esto dos veces la Biblia menciona que José en el banquete de Egipto, en Génesis 43:33, y David en la mesa, en el asiento del rey Saúl, en 1 Samuel 25. Ambos casos están relacionados a la realeza, ya que pasa que los platillos al agasajar al huésped de Gedeón puso, dice, la carne sobre una canasta y el caldo en una olla. Y así, como estas imágenes, así ellos comían, ¿no? Listo. Orando a la hora de las comidas. Antes de participar a comer, los árabes y cada persona que los acompaña repiten ante el dueño de la casa algunas palabras de gratitud, como en el nombre de Dios, o alabad a Alá, o Dios sea alabado. Los judíos tenían el hábito de orar a la hora de las comidas, o si se encontraba algún profeta esperaban que lo hiciese. En referencia al libro de Samuel, cuando Saúl comía el sacrificio con él, decía, él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Cristo, antes y después de multiplicar los peces y panes, pudo haber hecho la fórmula de los judíos en su tiempo con acción de gracias por la comida. Esta es la fórmula. Bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que haces que brote el pan de la tierra. Era costumbre entre los judíos de aquellos días hacer una segunda oración de gracias al terminar la comida. Para ello se basaban en el libro de Deuteronomio 8-10. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Al decir estas oraciones era costumbre que los huéspedes lo hicieran en alta voz y el resto decía amén o repetían algunas palabras de la oración. Uso de la mano en vez del cuchillo, tenedor o cuchara. Puede decirse en general que los árabes cuando comen no usan cuchillos, tenedores, cucharas, platos ni servilletas, pues dicen, ¿para qué necesita el hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Usan el pan para sacar el líquido del plato, ya sea jugo, salsa o sopa. Usualmente se sirve la carne en un plato grande y se sirven tomándolo con los dedos. El caldo se sirve en un plato separado y se usa para humedecer el pan. Este método de comer es limpio, como pueden suponer. La invitación hecha por Boaz a Ruth para comer con sus trabajadores indica que esta misma costumbre se usaba en aquellos días. Y Boaz le dijo a la hora de comer, allégate aquí y come de él y moja tu bocado en el vinagre. Lavarse después de comer. Después de una comida típica oriental, el lavarse de las manos es sentido esencial. Si hay algún sirviente, él es el que pone el agua y la hojaína sobre las manos de los que participaron en la comida. Cenas y banquetes especiales. Costumbre Oriente. La invitación para banquetes se enviaba una invitación y luego cuando se acercaba la fecha se enviaba un sirviente, esta vez para anunciar que todo está listo. Ejemplo de esa costumbre en la Biblia, un hombre hizo una grande cena y convivió a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos, es decir, a los convidados, venir que está todo preparado. Porque la ejecución de una fiesta era considerada cosa terrible. Los banquetes se celebraban por las noches en habitaciones iluminadas y cualquiera
persona a quien se excluía de la fiesta, se decía de ella que había sido arrojado de las tinieblas de afuera en la noche. En la enseñanza de Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La postura al comer en las fiestas, posición del huésped, era reclinado en la parte superior del cuerpo, descansado sobre el brazo izquierdo con la cabeza levantada y almohadón a la espalda, y la parte inferior del huésped teniendo hacia afuera. Ejemplo, el entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Otra de las costumbres que tenían los orientales en estos banquetes era el lugar de honor en la mesa. Estos asientos de honor eran los asientos más cercanos al del anfitrión. Y los fariseos eran muy codiciosos por estos asientos. Les gustaba estar en estos primeros asientos de alto rango. Por tanto, Jesús, al ver ese comportamiento, nos enseña esto en el libro de Lucas 14, 8 al 10. Jesús dijo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Nos enseña en el libro de Lucas 14:8 que nosotros debemos escoger los últimos asientos para poder ser honrados por nuestros amigos. Entonces el Señor Jesús nos enseña la humildad que nosotros debemos tener, porque Él es humilde y manso de corazón. ¿Qué alimentos se servían en estos banquetes? ¿Y cómo era el agasajo en estos banquetes? El profeta Amós condenaba la glotonería y no le gustaba esta actitud. Por tanto, el profeta Amós nos habla de esta manera: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Amós 6, 4 al 6. El profeta Amós nos enseña que en estos banquetes se servían los corderos y las vacas más gordas. También tomaban vino. En ese tiempo el vino era considerado como algo muy importante. También había danzas y música, y hay varios pasajes en la Biblia que mencionan respecto a estas fiestas. Otra de las costumbres es el mojar en el plato, dar la sopa. ¿A qué se refiere esto? Esta costumbre de mojar el pan y darlo al invitado era una costumbre en el cual el dueño demostraba ese respeto y ese aprecio hacia esa persona. Era un acto sublime. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Con este acto que Jesús tuvo con Judas Iscariote, nos da a entender que Él lo amaba, lo apreciaba y lo respetaba como amigo. Por tanto, en Romanos 5:8 nos habla de que más Dios muestra su amor con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande es su amor que no se puede medir. Por tanto, para nosotros es muy importante conocer estas costumbres de los orientales para poder entender e interpretar adecuadamente la palabra del Señor y el contexto de ese tiempo.